Bueno, a todos, bienvenidos a este podcast, episodio de nuestro podcast, que hoy vamos a hablar sobre la teoría de Johann Gauss, y cómo nos ayuda a comprender un caso muy especial que es el de Tumaco, en la región pacífica de Colombia, en donde el extractivismo y la Hola, detección, claro, sigamos. Entonces, como decías, hoy vamos a profundizar en cómo la teoría de Johann Galton nos permite entender lo que ha pasado en Tumaco. Esa región del Pacífico ha sido muy afectada por el extractivismo y las políticas del Estado, y vamos a ver cómo las distintas formas de violencia que Galton describe, la estructural, la cultural y la directa, se reflejan en este caso. Así que con nosotros para esta conversación, que seguro será muy interesante. listo. Bueno, para que no conocen a Johann Gauss, ¿puedes contarnos brevemente qué propone y su técnica para llevar la violencia? Claro que sí. Johan Galton es un sociólogo noruego conocido por ser uno de los pioneros en los estudios de la paz. Él propone que la violencia no es solo esa violencia directa que todos reconocemos como la violencia física, sino que también existe una violencia estructural que está en las instituciones y genera desigualdad, y una violencia cultural que son esas creencias o narrativas que justifican esas desigualdades. En resumen, Galton nos dice que para reducir la violencia tenemos que trabajar en esos tres niveles, no solo detener los actos violentos directos, sino también cambiar las estructuras injustas y las ideas que las sostienen. Así que su enfoque es integral. Para lograr la paz necesitamos una paz cultural, una paz estructural y una paz directa. Entiendo. Es decir, la violencia no solamente son disparos, es mucho más que un golpe. Exactamente, así es. La violencia es mucho más que solo los disparos o los golpes visibles. Galton nos invita a ver esas formas más sutiles de violencia que están en las estructuras de la sociedad y en las ideas que perpetúan la desigualdad. Así entendemos que para transformar realmente un lugar como Tumaco no solo hay que detener la violencia física, sino también cambiar esas condiciones y esas narrativas que permiten que la violencia siga existiendo. Ok. Vamos ahora con un caso más extenso que es el caso de Tumaco. El coordinador de la Casa de la Verdad en Tumaco ha dicho que el extractivismo apoyando el Estado y ha perjudicado históricamente a la población. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría de Gauss? Claro, lo relacionamos de esta manera. Según la teoría de Galtung, lo que el coordinador de la Casa de la Verdad en Tumaco describe es un ejemplo claro de cómo la violencia estructural y cultural han operado en la región. Es decir, el extractivismo apoyado por el Estado ha generado una violencia estructural, ha cambiado las formas de vida, ha desplazado a comunidades y ha creado desigualdades profundas. A la vez se ha justificado con una violencia cultural, una narrativa que presenta esos territorios como baldíos o subutilizados sin reconocer los derechos de las comunidades que siempre han vivido allí. Así que, desde la perspectiva de Galtung, el caso de Tumaco muestra cómo estas violencias invisibles han perjudicado a la población durante décadas. Y para transformar esa realidad, no solo se necesita detener la violencia directa, sino también cambiar esas estructuras y esas narrativas que han permitido que esa violencia se mantenga. Entonces, lo que vemos es que primero se sembró una desigualdad, luego se sembró, perdón, se legitimó con discursos y por último terminó con violencia directa. Exacto, así es, lo has resumido perfectamente. Primero se sembró una desigualdad estructural, es decir, se crearon condiciones injustas en las que las comunidades de Tumac perdieron sus tierras y sus medios de vida. Luego, esa desigualdad se legitimó con discursos culturales que justificaban el despojo, como decir que eran tierras baldías o que el progreso justificaba esas acciones. Y finalmente, todo esto desembocó en violencia directa, como desplazamientos forzados, amenazas e incluso asesinatos. Así que lo que estamos viendo es el ciclo completo del triángulo de la violencia de Galtung aplicado a este caso concreto. Ok, ok. Ahora quiero que hablemos un poco más profundo de los actores de conflicto, como por ejemplo, ¿quiénes fueron los principales actores del proceso en Tumaco? Claro. Hablemos más a fondo de los actores que estuvieron involucrados en el conflicto en Tumaco. En primer lugar, tenemos al Estado colombiano. A través de políticas de colonización y fomento de la agricultura extensiva, como la palma africana, el Estado facilitó el cambio en el uso de la tierra. Esto desplazó a las comunidades locales y benefició a las empresas dedicadas a estos cultivos. En segundo lugar, están las empresas privadas y agroindustriales que se beneficiaron del modelo extractivista. Esas empresas vieron una oportunidad económica, pero a costa de las tierras y de los recursos de las comunidades locales. En tercer lugar, tenemos a las comunidades afrodescendientes y campesinas que han habitado históricamente la región.
Ellos fueron los principales afectados, ya que perdieron sus tierras y sufrieron desplazamientos forzados y además han enfrentado la violencia directa de diferentes actores armados. Finalmente, en algunos momentos entraron en juego grupos armados ilegales que buscaron controlar territorios y economías ilícitas, agravando aún más el conflicto. Así que al analizar estos actores, vemos un entramado complejo donde las decisiones del Estado, los intereses económicos y la vulnerabilidad de las comunidades locales se combinan, tal como lo explica la teoría de Galton. Uy, es un panorama complejo, con muchos intereses en juego, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es o quiénes son los más implicados en este conflicto en tu máquina? Sí, es un panorama realmente complejo. Y si nos preguntamos quiénes son los más implicados en este conflicto en Tumaco, diríamos que hay varios niveles de responsabilidad. En primer lugar, el Estado colombiano tiene un papel central porque fue quien impulsó las políticas de colonización y el modelo extractivista que afectó a las comunidades. Eso lo coloca en una posición de gran implicación. En segundo lugar, las empresas agroindustriales que se beneficiaron de este modelo también son actores muy implicados, ya que contribuyeron a perpetuar la situación. Y por supuesto, los grupos armados ilegales que se aprovecharon del conflicto para sus propios fines también tienen una implicación directa en la violencia. Dicho eso, es importante recordar que las comunidades locales han sido las principales víctimas. Y aunque no son los actores que iniciaron el conflicto, su rol como defensores de sus territorios y sus derechos también es fundamental. Así que, en resumen, el Estado y las empresas tienen una gran implicación en la raíz del conflicto, los grupos armados en la violencia directa y las comunidades locales son quienes han sufrido las consecuencias. Hablando de ese tema de las empresas, me estaba viendo un video en la Comisión de la Verdad, el cual decía que tenía que ir hasta muy lejos para conseguir lo que eran los alimentos, los medicamentos, para poder comprar, que era un lujo, la persona que compraba una libra de arroz, carne, azúcar. Sí, eso que mencionas es un ejemplo muy claro de la violencia estructural de la que hablábamos. Cuando en un lugar como Tumaco las personas tienen que ir muy lejos para conseguir alimentos básicos o medicamentos, eso muestra que las condiciones de vida han sido profundamente afectadas. Ya no es solo un tema de violencia directa, sino que la estructura misma de acceso a recursos se ha vuelto injusta. En otras palabras, cuando algo tan básico como comprar una libra de arroz o un poco de azúcar se convierte en un lujo, significa que la estructura económica y social ha fallado en garantizar condiciones mínimas. Esto es exactamente lo que Galton llamaría violencia estructural. No hay una persona apuntando con un arma, pero las condiciones de vida son tan difíciles que constituyen una forma de violencia silenciosa. Así que tu observación va totalmente de la mano con lo que hemos hablado. Es un ejemplo muy concreto de cómo estas dinámicas afectan a la población en el día a día. ¿Y quién puede, digamos, quién puede decir estructurar mejor esa parte para que puedan conseguir más fácil lo que van a comprar? Claro, definitivamente se pueden hacer cosas para mejorar esa situación. Desde el punto de vista estructural, el Estado podría implementar políticas que aseguren que haya mejor infraestructura en la región, como mejores rutas de transporte, subsidios o apoyos para que los productos básicos lleguen a precios más accesibles. También se pueden promover iniciativas locales de producción de alimentos para reducir la dependencia de traerlos desde muy lejos. Además, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden jugar un papel importante organizándose para exigir esos cambios y también para crear redes de apoyo local que faciliten el acceso a bienes esenciales. En resumen, mejorar esa parte implica tanto cambios en las políticas públicas como iniciativas comunitarias para que las personas puedan acceder a lo que necesitan de una forma más sencilla y digna. Ahora quiero que pasemos a otro lado de la teoría. Vámonos con cómo se aplica el Triángulo de la Paz, digamos, en este caso. Por supuesto, vamos a darle la vuelta y hablar del Triángulo de la Paz de Galton aplicado a este caso. Galton nos dice que así como hay un triángulo de la violencia, también podemos construir un triángulo de la paz que actúe en tres niveles: la paz directa, la paz estructural y la paz cultural. Primero, la paz directa significa reducir y eliminar la violencia física inmediata. En el caso de Tumaco, esto implicaría medidas para desarmar a los grupos violentos y proteger a las comunidades de la violencia directa, creando condiciones de seguridad. Luego, la paz estructural significa transformar las instituciones y las condiciones económicas y sociales a que sean más justas. Eso implicaría mejorar infraestructuras, asegurar el acceso a servicios básicos y garantizar que las comunidades locales tengan verdaderas oportunidades de desarrollo. Y finalmente, la paz cultural implica cambiar las narrativas y las actitudes. En este caso, se trataría de reconocer y valorar la cultura y los derechos de las comunidades afrodescendientes y campesinas y eliminar esos discursos que las han tratado como menos importantes o como si sus tierras no tuvieran valor. En conjunto, aplicar el Triángulo de la Paz de Galton en Tumaco significa trabajar en esos tres niveles: reducir la violencia directa, transformar las estructuras injustas y cambiar las narrativas culturales que han permitido que la violencia se mantenga. De esa forma, se puede construir una paz más duradera y justa. En otras palabras, no basta que se acaben las balas, sino que tocar un pasito más allá. Es difícil, pero es posible que todo mejore.
Exactamente, lo has dicho muy bien. No se trata solo de que se acaben las balas, sino de dar ese pasito más allá y trabajar en todos esos niveles que hacen posible una paz real y duradera. Claro que es difícil, pero es totalmente posible que las cosas mejoren si se aborda el problema de manera integral, cambiando tanto las estructuras como las mentalidades. Así que es un trabajo a largo plazo, pero con voluntad y con un enfoque en esos tres aspectos del triángulo de la paz, se puede lograr un cambio real. Yo quiero hacerte una pregunta personal. Si una persona estando en Cali, pero tiene su familia en Tumaco, y sufre de violencia, de desplazamiento, muerte, en fin, ¿qué puede hacer para no sentirse, bueno, qué puede hacer desde lejos en la parte jurídica, legal, y también para mantener la paz mental, la paz, que no sea mi familia la afectada? Entiendo, es una pregunta muy personal y muy válida. Desde la distancia y con la familia afectada hay un par de cosas que se pueden hacer. En la parte jurídico-legal, se puede apoyar a la familia contactando a entidades como la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo o incluso organizaciones de derechos humanos que puedan brindar asesoría y acompañamiento. Se pueden interponer tutelas o acciones legales para exigir protección, ayuda humanitaria o incluso reparaciones. Aunque estés lejos, puede ser ese puente que ayude a mover esos procesos. En cuanto a mantener la paz mental, es importante cuidar también de tu bienestar emocional, mantener la comunicación con tu familia, ofrecerles apoyo emocional y buscar redes de apoyo, ya sea con amigos, grupos de apoyo o incluso con ayuda profesional si es necesario, puede hacer una gran diferencia. También recordar que no estás solo en esto y que cuidarte a ti mismo te permitirá seguir apoyando a tus seres queridos. Así que, en resumen, desde lejos se puede ayudar tanto legalmente como emocionalmente. Y es posible encontrar maneras de mantener la calma y la resiliencia, incluso en situaciones difíciles. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para una persona que esté pasando justamente en ese momento y no tiene cabeza, solamente para que a su familia no le debe pasar nada malo? O sea, no, la impotencia, el coraje, no sé cómo explicarme. Claro, te entiendo. En esos momentos de impotencia y preocupación, cuando la cabeza solo piensa en la familia y en que no les pase nada, es normal sentirse abrumado. Aquí van algunas recomendaciones que puedan ayudar a manejar esa situación. Primero, respira y toma tu momento para reconocer que es normal sentir esa angustia. A veces solo reconocer que está bien sentirse así ya ayuda un poco a calmarse. Segundo, enfócate en lo que sí puedes hacer desde tu posición. Aunque no puedas estar físicamente ahí, comunicarte con tu familia y brindarles apoyo emocional es muy valioso. A veces saber que alguien está pendiente y los escucha puede darles mucha fuerza. Tercero, busca apoyo para ti mismo. Habla con amigos, con alguien de confianza o incluso con un profesional si lo necesitas. Compartir esa carga emocional puede ayudarte a sentirte menos solo. Por último, recuerda que hacer lo que esté a tu alcance, por pequeño que parezca, es valioso. No te exijas más de lo que puedes dar en este momento y ten contacto contigo mismo. Con el tiempo las cosas te pueden ir resolviendo paso a paso y lo importante es que te cuides para poder seguir apoyando a los tuyos. Entiendo, y gracias por esas reflexiones. Hoy entendimos que la teoría de Gauss no es solamente eh, algo abstracto, eh, sino una herramienta para comprender eh, realidades como son el caso de Tumaco y la región del Pacífico y etcétera en Colombia. Exacto, lo has captado muy bien. Hoy vimos que la teoría de Hudson no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta práctica para entender situaciones concretas, como la de Tumaco y la región del Pacífico en Colombia. Nos ayuda a ver cómo la violencia estructural, cultural y directa se entrelazan y también cómo podemos pensar en construir paz en esos tres niveles. Así que me alegre de que esta conversación te haya servido para verlo de una forma más clara y aplicada a la realidad. Esperemos a todos que este podcast les deje aprendizajes y motivaciones para seguir pensando en una Colombia en paz. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Así es. Esperamos que este podcast les haya dejado esas reflexiones y los motive a seguir construyendo una Colombia en paz desde donde estén. Nos escuchamos en el próximo capítulo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias y por acompañarnos. Gracias a ti. Ha sido un gusto acompañarte en esta charla. Si en algún momento necesitas seguir hablando de estos temas o cualquier otra cosa, apuestaré. Un abrazo y hasta la próxima.